Bueno, yo voy a contar un poquito cómo arrancó o sea, muy breve de cómo arrancamos y llegamos hasta acá con Chacra. Nosotros como regional arrancamos en el año 2006. Como toda regional, arrancamos con intención de compartir experiencias, hacíamos análisis de campañas, algunos ensayos de forma aislada, con básicamente buena voluntad y buenas intenciones. Eh, Convocamos a especialistas, expertos para hablar de ciertos temas, eh, pero la generación de información era muy limitada, muy acotada y media aislada. Nos dimos cuenta que no era suficiente, no era eh, y no teníamos otras fuentes de informaciones. Entonces, en el 2014 planteamos, ya con el sistema Chacra funcionando, eh, nos interesó el sistema, la forma de generar información y dimos en ese momento comienzo a la Chacra de la regional de Justino Pose. En los banners está por allá, en aquella pared, con parte de lo que se generó como información. Eh, Cuando se inicia Chacra vimos que la importancia era tal que quedó como condición sine qua non que para formar parte de la regional había que formar parte de la Chacra. Eh, con el tiempo la información que se generaba era tan interesante que se fueron incorporando miembros básicamente por lo que generaba la Chacra. En ese momento, como decía Alejo, las dudas que teníamos o los objetivos que tenía la Chacra era, en la zona en donde estamos nosotros, teníamos ambientes con napas y ambientes sin napas, y el objetivo fue básicamente, hay otras cosas que salieron, pero básicamente era cómo optimizar el recurso agua, que siempre fue el recurso escaso, que en las zonas con napa teníamos el plus y en las zonas sin napa, bueno, no lo teníamos. Y entonces 2014 veníamos de 2 sequías, entonces eso nos había impactado mucho y entendíamos que teníamos que hacer una diferenciación del manejo de los ambientes con napa a los ambientes sin napa. En el transcurso de la Chacra, en los últimos años pasamos a una situación de exceso de agua en la zona. Por lo tanto, cambiaron un poco los planteos de qué hay que hacer en la Chacra. En ese sentido es dinámico. Y hoy un poco las líneas de trabajo que estamos planteando son más que nada para manejar el exceso de agua, o sea, cómo consumir más agua ya prácticamente en casi todos los ambientes. Bueno, eso es cómo llegamos a hoy y qué es lo que se está planteando la Chacra como objetivo. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por haber venido al taller. Gracias, Ale, por la presentación. Como bien dice el título de la charla, ¿se ve? Hoy vamos a estar hablando de cómo fertilizar, hablando de fertilización nitrogenada en maíces tempranos, en ambientes con napa. Estos resultados que les voy a mostrar a continuación nacen del trabajo que se viene realizando en la Chacra con el fin de ajustar prácticas de manejo con el objetivo de reducir la brecha productiva en estos ambientes.
A modo de introducción, y como para presentarle un poco la zona donde nos encontramos, la chacra se ubica en el sudeste de Córdoba, entre los departamentos Unión y Marcos Juárez. Más específicamente, el área de estudio de la chacra abarca entre las localidades de Belville, Wenceslao Escalante, La Laguna y Montevideo. En esta región encontramos suelos muy buenos, muy productivos. Tenemos suelos apludoles y argiudoles típicos, aplustoles údicos, es decir, estamos teniendo suelo clase 2 con una limitante climática. En el último año, un poco como comentó Julio, el mayor problema que hubo en la región fueron los excedentes hídricos, donde veíamos un gran ascenso de la napa, e incluso en algunas regiones acumulación de agua en superficie, y pasamos de tener un ambiente limitado para el recurso agua a tenerlo en gran disponibilidad. Entonces teníamos que darle un mayor uso a ese agua para poder potenciar nuestros rendimientos. Como bien dijo Julio, en 2014 se decide abrir la chacra con el objetivo de acortar la brecha productiva en ambientes con y sin napa. Para esto lo que se tuvo que hacer un poco es entender los procesos ambientales que nos estaban afectando, es decir, caracterizar estos ambientes en el cual nos encontrábamos, con el objetivo de empezar a ajustar prácticas, tanto a nivel de sistema, como son las rotaciones, a través de la intensificación, cambios en la secuencia, inclusión de los cultivos de cobertura en esta rotación, y a nivel de cultivo, hablando de densidad, de fechas de siembra y de nutrición. En este último punto, en lo que se refiere a nutrición, los productores se empezaron a preguntar si con estos grandes excedentes que estábamos teniendo, el nitrógeno que estábamos aplicando a la siembra en el maíz se lavaba. Entonces un poco lo que hicimos fue llevar a cabo este ensayo bajo dos objetivos, el cual fue evaluar la respuesta al agregado de nitrógeno en estos maíces tempranos y comparar los momentos de fertilización. Estuvimos comparando momentos a la siembra y en B6. El ensayo que se hizo en las últimas 3 campañas. Se evaluaron en un total de 18 sitios. Se aplicó al boleo urea protegida, N total de Profértil, en 2 momentos a la siembra y en B6. El diseño experimental fueron de 3 repeticiones aleatorizadas por cada tratamiento, y los tratamientos fueron dosis de 0, 60, 120, 180 y 240 kilos de nitrógeno por hectárea. ¿Qué condiciones climáticas tuvimos durante las campañas que evaluamos? Como pueden ver ahí, tuvimos un mix de condiciones porque los 2 primeros años fuimos afectados por la sequía y en el último año evaluado tuvimos gran cantidad de precipitaciones. Como se puede ver en la primera campaña, después de la aplicación en B6, tuvimos una escasez de precipitaciones que afectó ese nitrógeno que habíamos aplicado y lo dejó disponible recién cercano a lo que fue el periodo crítico del cultivo de maíz. Fue uno de los noviembres más secos en los últimos años de la región. En la segunda campaña fue un año seco en general, afectó tanto a uno como a otro momento de aplicación. Y en la tercera campaña lo que tuvimos fue, después de la siembra del cultivo de maíz, un periodo de grandes lluvias que nos llevó a replantearnos el ensayo en ese año, y bueno, más adelante les voy a estar comentando sobre lo que hicimos. ¿Qué resultados tuvimos en estas campañas que evaluamos? Bueno, lo que se hizo para ver fue realizar curvas de respuesta al agregado de nitrógeno, comparando los 2 momentos de fertilización. Lo que se vio es que hubo una diferencia, referido a momento de fertilización, hubo una diferencia de rendimientos entre los 2 momentos, pero esta diferencia no fue tan grande. Estamos hablando de 5 quintales de maíz en cuanto a momento.
Lo que más impactó en los rendimientos fue la dosis que agregamos. Como se puede ver ahí en la curva de respuesta, a medida que agregábamos mayores dosis de nitrógeno, más aumentaban los rendimientos, hasta llegar a unos 150, 170 kilos de nitrógeno, donde se alcanzó el punto de saturación. Y esto nos determinó en la primera campaña 4,5 toneladas de rendimiento, y en la segunda 5 toneladas. Entonces esto un poco para remarcar la importancia del ajuste de dosis en maíz y por ahí no darle tanta importancia a lo que es el momento de aplicación. En la tercera campaña, como bien les comenté, tuvimos un periodo de grandes precipitaciones. Bien, perfecto. Bueno, en la última campaña lo que tuvimos fue una gran cantidad de precipitaciones, como bien le comenté. Entonces, otra vez nos empezamos a preguntar si el nitrógeno que habíamos aplicado a la siembra se había lavado. Lo que hicimos fue seleccionar 3 sitios donde teníamos una franja testigo que no había sido fertilizada la siembra y teníamos el lote como el contrapunto con una fertilización promedio de 130 kilos de nitrógeno por hectárea. Lo que se hizo fue en B6 realizar una aplicación de 4 tratamientos, 4 dosis de nitrógeno. Por un lado, para evaluar la respuesta que hubo al agregado de nitrógeno en B6 y por el otro, para evaluar una hipotética refertilización en caso de que se presente de nuevo la situación. Lo que vimos fue un poco los resultados que habíamos visto en las anteriores campañas. Cuando agregamos en B6 solamente en la franja donde no había sido fertilizada la siembra, a medida que aumentábamos las dosis de rendimiento, las dosis de nitrógeno aumentaban los rendimientos, hasta que se alcanzaba un punto de saturación donde los rendimientos se mantenían estables. En el caso de la refertilización, vimos que no hubo diferencia entre rendimientos, si bien el tratamiento de 180 kilos por ahí mostró diferencia, pero en promedio no hubo diferencia entre estos rendimientos, lo que nos llevó a pensar que el nitrógeno que nosotros habíamos aplicado a la siembra se había lavado muy poco o casi nada. No les puedo asegurar en nada porque no lo evaluamos, así que como se ve en la curva de respuesta, la pendiente de la refertilización no fue significativa y la brecha entre momentos de aplicación tampoco fue significativa. Entonces, a modo de resumen de estas 3 campañas, ¿qué tenemos que empezar a darle más importancia en nuestro sistema, si al momento de aplicación o a la dosis que tenemos que aplicar? Si sacamos un promedio de cómo impactó en el rendimiento estos 2 factores en estas 3 campañas, vemos que en promedio la dosis afectó al 33% del rendimiento, es decir, determinó ese 33% del rendimiento, estamos hablando de 49, 50 quintales de maíz, mientras que el momento fue solo del 3% el impacto que tuvo, otra vez 5 quintales de maíz. Me da pie a decir de nuevo que es importante el ajuste de la dosis y dejar de preocuparnos no sé si dejar de preocuparnos, pero no darle tanta importancia al momento en cual lo aplicamos. Otra de las cosas que vimos fue cómo nos afectó el suelo, cuál fue el aporte que tuvo el suelo en estos ensayos. En este gráfico lo que se pueden ver son los rendimientos máximos y mínimos que tuvimos en cada sitio que se realizó la evaluación. Como verán, los rendimientos mínimos se tratan de los rendimientos testigos. Tuvimos una gran variabilidad de rendimientos testigos, fuimos desde los 8.000 kilos hasta los 12.000 kilos por hectárea. Y vimos que a medida que estos rendimientos iban aumentando, la brecha entre el rendimiento testigo y el máximo era cada vez menor, es decir, la dependencia que teníamos de fertilizantes se iba achicando.
En resumen, a mayor fertilidad del suelo, mayor estabilidad y menor dependencia del insumo de fertilizantes. En cuanto al momento, este aporte de nitrógeno también lo vimos impactado en los rendimientos. Lo que se hizo a través de los tratamientos testigos fue, mediante el método de Kjeldahl, determinar el aporte de nitrógeno que hubo por parte del suelo. Y vimos que cuando el rendimiento testigo fue mayor a los 11.000 kilos, en promedio el suelo aportó 145 kilos de N. Y a medida que los rendimientos estaban por debajo de los 11.000 kilos, el suelo nos aportaba en promedio 103 kilos de N. Si bien hay una gran variación entre sitios. ¿Cómo afectó esto al momento? Bueno, vimos que a mayor aporte de N, menor fue la diferencia entre momentos de fertilización. Como se puede ver, cuando el suelo aportó 103 kilos de nitrógeno, vemos una brecha de 10 quintales entre momentos. Y bueno, esto un poco lo que nos lleva a plantearnos es que a través de los estudios de la determinación de nitrógeno, del aporte de nitrógeno por parte del suelo que estamos haciendo de nitratos, no llega a explicar en su totalidad el potencial que tiene el suelo de aportar nitrógeno. Desde la chacra lo que se está trabajando es en ver qué factor nos explica esta variación entre sitios. Como consideraciones finales, las dosis tuvieron mayor impacto en el rendimiento que el momento de fertilización. Las diferencias entre momentos de fertilización fueron aleatorias, es decir, por ahí en un año rendía más a la siembra, en otro año rendía más en B6, pero se vio, digamos, que fue afectado por las condiciones climáticas. En sitios con alta capacidad de mineralización, los rendimientos de los testigos son elevados y es menos crítico el momento de fertilización. Y durante la campaña 18-19, a pesar de las elevadas precipitaciones que tuvimos, la respuesta a la refertilización fue nula. Bajo este último punto, otra de las preguntas que nos hicimos fue si cuando la napa está cerca, además de aportarnos el factor agua, no nos está dando una segunda oportunidad de aprovechamiento del nitrógeno. Esto lo vamos a empezar a evaluar, esperemos que más adelante podamos tener una respuesta para esta pregunta. Y bueno, estos son los miembros que pertenecen a la chacra, así que de parte mía y de parte de todos ellos, muchísimas gracias por la atención. No, la pregunta era en la caracterización del ambiente, esos eran 6 sitios diferentes por campaña, me imagino, cómo estaban, a qué profundidad estaba la napa, a periodo crítico o a inicio o a la siembra, y la otra, el aporte de nitrógeno del suelo que mencionaste, ¿está estimado, está medido? ¿Cómo se llega a ese número? Bien. Bueno, en cuanto a profundidad de napa, básicamente la napa en nuestra zona se ubica entre el 1,5 metros. No te podría responder, digamos, cuál fue la profundidad en el periodo crítico, en las diferentes etapas del maíz, pero ese es el valor estimado que tenemos en la zona. En cuanto al aporte de nitrógeno al suelo, lo que nosotros hicimos fue un método post-mortem, sería, digamos, una vez que ya el maíz ya estaba casi para cosecha. Entonces lo que queremos empezar a trabajar es eso, ver de un método que nos permita anticipar el ajuste de la dosis del nitrógeno. No sé si respondo la pregunta. O sea, el método para determinar el aporte de nitrógeno, que nosotros lo calculamos, ya, digamos, era para mostrar los resultados únicamente porque no nos servía para nada, no podíamos ajustar ninguna dosis ni nada.
Entonces eso es lo... Está, pero ¿cómo llegan a ese número? Son tantos kilos de maíz con un contenido tanto porcentual de nitrógeno. Es a través de un método de laboratorio, es decir, se toman los testigos que no tuvieron aporte de nitrógeno, el maíz empieza a absorber ese nitrógeno del suelo y después lo que se hace es llevarlo al laboratorio y a través del método de Kjeldahl, que es el método que nos permite estimar cuánto nitrógeno absorbió el maíz en ese sitio. Voy a decir lo mismo, pero básicamente es que una forma así práctica de saber cualquier nutriente, ¿no? Es decir, vos, ¿cuánto me da el suelo ese? Es decir, una planta que no tiene fertilización, en este caso no tiene nitrogenada, se supone que todo el nitrógeno que tenga la planta va a ser el nitrógeno que venga del suelo, ¿no? Ya sea por una bacteria que esté, por la mineralización. El nitrógeno, le llamamos el nitrógeno nativo del suelo, ¿eh? Es la capacidad que tiene ese lote de darte nitrógeno. Entonces el análisis químico es el que dijo él, pero básicamente lo que nosotros integramos es cuántos kilos, se consigue una parte de aceite, cuántos kilos de nitrógeno representa. Y está bastante piola. Y si querés hacerlo más grosero todavía... Pero es analizando grano, o sea, es cuántos kilos de grano Claro. produje, de ahí deduzco cuánto nitrógeno En usé. el caso del trabajo que se escucha, ¿no? Sí. Sí. En el caso del trabajo que están haciendo los chicos, ellos están haciendo algo más preciso. Sacan la planta entera, sacan el grano y el residuo, entonces te sacan todo. Ahora, si vos te vas a un campo cualquiera, no tenés posibilidad de hacer esto, agarrar el rendimiento, lo lleva a seco, ¿no? O sea, si está a 14, lo lleva a 0, y a eso lo multiplicás por una concentración de nitrógeno, ponle 2% que tenga el grano, y lo dividís por un índice de cosecha de nitrógeno que puede ser el 75%, ¿me vas siguiendo? Que es la proporción que hay del grano, y con eso hace una estimación grosera de cuánto nitrógeno te pudo haber estado aportando el suelo. De un cultivo sin fertilizar. Si vos tenés un lote y lo fertilizaste, y ya no te sirve el dato. Se le hizo todo a esto, o sea, se cortó la planta de la base, se hizo el índice de cosecha, o sea, a cada sitio se le midió el índice de cosecha y varía entre sitios, y después se midió la concentración que tenía el grano, qué concentración de nitrógeno tenía la biomasa, y después por el índice de cosecha, las dos concentraciones, más el rendimiento del lote, ahí uno estima el dato real de cuánto nitrógeno aporta. Y un poco para sumar, todos los sitios tenían napa, deficiencia hídrica severa ninguno tiene, entonces la diferencia que hay entre los testigos, entre 80 y 120, se debe mayoritariamente, queremos, a diferencia de nitrógeno. O sea, porque el agua deja de ser una limitante por falta de agua. Y después lo otro, el rango de napas, en general, o sea, hay sitios que arrancaron muchos con la napa al metro, después fue descendiendo hasta los 2 metros, 2 metros y medio, y otros sitios están en un rango un poco más abajo, más cerca del metro y medio, 2 metros, y bajaron a los 3, pero todos los sitios con napa. ¿Hay preguntas? ¿Alguna otra pregunta, alguien? A ver. Sí, en los Otamendi de La Pampa, región de La Pampa. En los sitios con napas, ¿ustedes qué vieron allí? Fundamentalmente en cuanto a la fertilización. ¿Dónde está la napa cerca a menos de 1 metro? Es decir, ¿vieron que era importante la dosis? No el momento. ¿Vieron si era importante alguna otra forma de agregar el nitrógeno? ¿Vieron qué calidad tenían las napas? ¿Qué es el factor determinante para el uso del nitrógeno en esas condiciones? Bueno, un poco yo lo quise recalcar, digamos, creo que lo dije como 3, 4 veces, pero o sea, para que quede claro que lo que importó no fue el momento de fertilización, sino el ajuste de dosis. Y ese ajuste de dosis también, digamos, no lo podemos hacer si no tenemos un indicador de cuánto aporte de nitrógeno tiene el suelo. Es decir, para sumar N de suelo más fertilizante. Lo que nosotros vimos es que a una dosis de 150, 170 kilos de N de fertilizante únicamente se alcanzó el rendimiento máximo y después los rendimientos se estabilizaban. Y que el momento no fue un factor determinante. Lo otro que nos llamó la atención es que después de ese periodo de grandes precipitaciones que tuvimos, el nitrógeno, no quiero decir no se lavó, pero
fue muy baja la lixiviación que hubo. Y eso es algo que, digamos, no sé si explicarlo por el lado de las características de textura del suelo o porque al estar tan cerca a la napa ese nitrógeno se acumula y la planta lo vuelve a tomar. La calidad de la napa, ¿de qué característica era? Es una napa dulce, no es una napa salada. Pues para completar la idea, a mí me parece que está bueno la descripción del ambiente, o sea, el ambiente que están laburando ellos no es un ambiente de que va a haber lavado, o sea, el lavado no va a ser un proceso, porque primero son suelos pesados, son argidoles con un B, y aparte con napa, o sea, no hay un proceso de transporte vertical. Entonces, si hay algún tipo de pérdida, es otro tipo de pérdida y no va a ser el lavado. Puede ser la denitrificación, puede ser la erosión misma, que te lleve un poco, pero el ambiente de ellos no es un ambiente para que haya la lixiviación de nitrato. Y un poco para sumar también, para que haya denitrificación, se tendría que estar anegado, encharcado en superficie. O sea, si la napa está cerca, o sea, necesita actividad biológica, y la actividad biológica está en la parte, principalmente en la parte más superficial del suelo, y bueno, ahí es también donde el proceso es también más intensivo. Y no cuando tenés la napa capaz que al metro. Quería preguntarle si tienen análisis de napa en cuanto a presencia de nitratos y sulfatos en la misma y si consideran que eso puede ser el aporte importante y si puede ser una de las causas de que agregar más nitrógeno nos da más rendimiento. Bien. En cuanto a nitratos, es uno de los objetivos que tenemos ahora, el de evaluar si tenemos nitrato en napa y eso, digamos, el aporte de esa napa al cultivo le está transmitiendo también nitratos. De azufre sé que la napa contiene azufre, no te puedo decir cuánto le aporta al cultivo, en qué cantidad está, pero sé que tiene influencia de azufre. Y un poco también para sumar, yo aclaro también capaz un poco, yo estuve también como en la posición de Franco como gerente técnico de desarrollo también en la chacra y capaz que por eso, y ahora bueno, estoy ayudándolo también, de otro lado. Hicimos nitratos en napa, hicimos mediciones y nos dieron muy bajas, o sea, si la planta se habría tomado 200 milímetros de agua, con suerte le habría aportado 5, 7 kilos de nitrógeno, o sea, es muy bajo el aporte de nitratos. Hemos medido algunos nitratos, en alguna napa nitratos más altos, pero habían sido fertilizadas hasta la siembra y estaba con más contenido de nitrato, pero ya porque se ve que se está acumulando en el pelo de la napa. Sí. ¿Alguna? Más que nada, no sé si es una pregunta, pero sí, por ahí con lo último, la conclusión que por ahí uno se queda es que es más importante ajustar lo que es dosis y no momento de aplicación. Yo te quería preguntar, suponte que no tengamos algún dato zonal específicamente del lote en particular, que uno quiere ajustar la dosis, más que nada que no tengamos el dato de tasa de mineralización, o que uno por ahí eso juegue un poquito más con esos números como para tratar de ajustarlo, pero bueno, que no sea tan exacto ese número, por ahí sí empieza a tomar un poquito más de importancia el momento de aplicación que dosis, supongo. Bien. Sí, yo por eso hablé, digamos, primero caractericé el ambiente donde estábamos, lo que habíamos trabajado y hablé que en el caso de nuestro ambiente la dosis fue más importante que el momento. Lo que sí te puedo responder en cuanto a esa pregunta es que por ahí vimos que las dosis más bajas anduvieron mejor cuando se aplicaron en B6 y las dosis más altas anduvieron mejor cuando se aplicaron a la siembra. Eso es el análisis que te puedo hacer para responderte. Muchas gracias. No, de nada. Julio, no sé, un poco para preguntarte yo, te agarro.
No, capaz que querés compartir un poco otros tipos de maíces que hacemos en la zona y tu experiencia. Otro tipo de maíces no tempranos arriba de trigo soja, pensando más capaz en maíces de segunda o arriba de vicia. Sí. No, ¿cómo los manejás? ¿Cómo lo venís viendo? No, bueno, nosotros en los campos con influencia de napa, estamos yendo a una rotación de trigo, maíz, soja de primera. Vemos que si en algún momento hay alguna apretón en el verano, el maíz de segunda se defiende mejor que la soja de segunda. Vas a sembrar un trigo arriba de al hacer soja de primera, el trigo lo estás sembrando arriba de soja. Digo porque la otra rotación que se suele usar es trigo, soja, maíz. Por lo tanto, al salir del maíz de primera te tenés que ir a un trigo. Y bueno, implantar un trigo arriba de un maíz siempre es más difícil. Estás más expuesto a los problemas de helada. La cantidad de trigos con tolerancia a frío son pocos, te quedas con pocos materiales. Entonces, por estos dos motivos, una cuestión de estabilidad en el verano y después operativamente el trigo, nosotros estamos intensificando haciendo trigo, maíz, soja de primera. Y bueno, las experiencias son, en el caso mío, muy buenas, insisto, en ambiente con napa. Yo lo venía haciendo en forma esporádica, hoy lo tenemos implementado ya más firme, en un área importante. Más de la mitad del trigo va a maíz de segunda. Y bueno, este año hemos tenido rindes de más de 130 quintales en maíces de segunda. Zona de pegado a Justiniano Pose, campo Seri Montebuey, la napa ahí al 1,5 metros, o sea, en esos campos de muy buen potencial, la idea es mantener, o sea, hacer la mayor cantidad de cultivos posible en el menor lapso de tiempo. Eso es lo más o menos. Y un poco un interrogante que surge de eso, capaz de... Franco, vos capaz de contar el interrogante que surge también de tanto rastrojo, la abundancia del trigo más el maíz que pasa. Ah, bien. Bueno, una de las líneas que la empezamos la semana pasada, fue un poco la pregunta que nos hacemos después de venir de una rotación trigo-maíz, al quedar tanto excedente de rastrojo, si nos está afectando en los rendimientos de la soja de primera. Entonces lo que hicimos fue, bueno, hacer diferentes aplicaciones de nitrógeno, azufre y una combinación para favorecer, digamos, la mineralización de ese rastrojo y ver si tiene un impacto sobre el rendimiento de la soja de primera. Es una línea que recién estamos arrancando, así que vamos a ver qué resultados tenemos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, damos por finalizado el taller y despedimos a los disertantes con un aplauso. Gracias.